días, mi nombre es Matías Arabolas, trabajo como Head of Frontend en Valtech y hoy les voy a hablar de microfrontends. Bueno, esta es la agenda para hoy. Vamos a ir tocando varios temas en relación a esta arquitectura. Por ejemplo, ¿qué es el concepto de microfrontends? Pros y contras, qué problemas resuelve esta arquitectura y cuándo aplicarla, conceptos, fragmentos, composición, etc., estructura del trabajo de equipo, integraciones en frontend, algunos ejemplos y frameworks recomendados. Entonces, ¿qué es microfrontends? Primero que nada, antes de leer la definición, básicamente es una arquitectura que se define como un conjunto de técnicas y estrategias para desarrollar aplicaciones web complejas con un conjunto de equipo de desarrollo que puede trabajar de forma independiente. Entonces, tiene una parte muy importante de arquitectura, pero también una filosofía o una metodología de trabajo, ¿no? ¿Cómo se ve típicamente la arquitectura de un website? Bueno, la arquitectura típica de un website se puede ver algo así, o al menos acá podríamos ver algo headless donde tenemos el front consumiendo diferentes tipos de servicios, pero tal cual vemos en la imagen, un solo front, un monolítico frontend. ¿Cómo sería esto visto del lado de microfrontend, no? Algo así. Se vería orientado a microfrontend. La diferencia más importante de todas es que no tenemos un solo front, sino que tenemos varios, consumiendo cada uno los servicios que necesite. Cada uno es independiente, entonces por ejemplo el frontend A puede usar el servicio A, B, cuando el frontend B necesita solamente el B y el C. Entonces, muchas veces lo importante es ver los pros y contras de las arquitecturas que conocemos, porque como bien sabemos, no hay bala de plata para esto, y menos en lo que es desarrollo de software. Entonces, empecemos por los pros. Mejor escalabilidad. Esto es crítico e importante. Al tener, como dijimos antes, varios frontends, vamos a tener la posibilidad de poder escalar como queramos nuestros módulos. Entonces, si necesitamos escalar una parte específica de nuestro proyecto, por ejemplo, un producto en especial o una categoría, o por qué no, la parte entera del checkout, porque hubo una promo o algo desde marketing, podemos hacerlo, tenemos esa capacidad con esta arquitectura. Al contar con equipos pequeños, medianos y al funcionar cada equipo como una célula independiente, la mayoría de las decisiones en relación a una nueva funcionalidad, por ejemplo, se toman dentro del equipo, acortando tiempo de reuniones, decisiones, etc., con otros equipos externos. Así, incrementando la velocidad de desarrollo, al ser un sistema mucho más ágil, hay una sinergia dentro de cada equipo mucho más grande y mucho más eficiente. Uno de los grandes beneficios de esta arquitectura es la libertad de elegir la tecnología que haga mejor fit para el proyecto o equipo, siempre haciendo hincapié en lo mismo. Al trabajar con equipos independientes, cada equipo puede tomar todo tipo de decisión de manera independiente sin afectar a otro equipo. Eso incluye la misma tecnología a la hora de codear, también el proceso de build, etc. Entonces, en relación a lo que hablábamos antes, cada equipo puede tener un proceso de deploy independiente. Primero, este puede elegir el cloud provider que cubra sus necesidades o que quiera, ¿no? Después, a la hora de hacer un deploy por una nueva funcionalidad, puede hacerlo de manera 100% independiente, que eso es lo más importante. En general, haciendo la división de un gran equipo monolítico a tener varios más pequeños, se espera que el codebase sea mucho menor en ese sentido por cuestiones lógicas, ¿no? O sea, tenemos un gran monolítico, un gran proyecto donde vamos a splitear, a dividir todos, ya desde el principio vamos a dividir todo ese código en pequeñas partes, entonces el codebase va a ser mucho más pequeño. Como dijimos antes, cada arquitectura tiene pros y contras y acá vamos a ver los contras o desventajas más conocidas de esta arquitectura. Este es un tema algo complejo o complicado en general. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros no vamos a tener acceso al codebase de los otros equipos. Por lo tanto, deberíamos hacer unit testing, por ejemplo, de nuestro código, pero no podríamos hacer de otro equipo. No tenemos acceso al codebase del otro equipo o de todos los equipos. Lo más recomendable para esta arquitectura es apoyarse fuertemente en end-to-end testing. Así podríamos testear la aplicación o website como un todo
y no como pequeñas partes, con todos los componentes, módulos que necesitemos. Podríamos usar herramientas en este caso como Cypress, Puppeteer, etcétera, pero bueno, es un tema entero para otra charla, ¿no? Puede haber muchos estándares a seguir, como naming conventions, estructura de archivos, imágenes, parámetros a pasar a la hora de comunicarse con otros módulos, etc. Eso puede ser un pequeño downside de lo que es esta arquitectura. No es una regla estricta, pero es una arquitectura que se recomienda para medianos largos proyectos. No es algo estricto, entonces, pero es algo que lógicamente se tiene que analizar antes que comience el proyecto de la mano de la arquitectura que planteemos. Obviamente que no es un blocker para pensar esta arquitectura para un proyecto pequeño, porque quizás queremos pensar a futuros, pero bueno, en general ya sabemos de primera mano cómo va a venir nuestra aplicación, ¿no? Entonces ya sabemos que si va a ser un proyecto grande, mediano, es algo que se recomienda aplicar esta arquitectura y bueno, no cuando sean proyectos chicos, ¿no? Todas las personas que estudian desarrollo de software son capacitadas o se hace mucho hincapié en minimizar la redundancia en lo que están creando o trabajando, ¿no? El objetivo de esto es incrementar la eficiencia y consistencia. Pero tener múltiples equipos trabajando codo a codo, eligiendo y corriendo su propio stack, introduce naturalmente un montón de redundancia. O sea, cada equipo necesita setear y configurar su servidor, definir su proceso de build, CI/CD pipeline y seguramente también haya código JavaScript o CSS redundante en relación a todos los equipos. Dos ejemplitos que se me vienen a la mente es, por ejemplo, tenemos un bug crítico en una librería popular que estemos usando, que estén usando varios equipos, no puede ser arreglado en un solo lugar. Cada equipo va a tener que arreglarlo por su cuenta. Entonces, si sabemos que existe este bug, lo reportan y tenemos una solución, no es algo que podemos decir, bueno, lo fixeamos acá y ya está, sino que cada equipo, si hay 5 equipos, van a tener que aplicar este fix en todos los proyectos, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco de lo que decimos, ¿no? De redundancia. Otro caso también es que si un equipo pudo optimizar su proceso de build e incrementar su performance, los otros equipos no se benefician de esto automáticamente. Ese equipo tendría que compartir cuál fue su implementación con los demás y los otros equipos van a tener que implementar esto por su cuenta, analizarlo si conviene o no, pero van a tener que aplicarlo por su cuenta. Entonces, ahí tenemos otro punto compartido que ya vamos a hablar más adelante, pero es performance. Entonces, si alguien aplica algo que digamos que está buenísimo, que es un buen incremento de performance, se comparte el conocimiento, pero los otros equipos lo van a tener que implementar por su cuenta. Puede que en muchos casos también tengamos mucha repetición de código. Esto es algo que no debería suceder si la comunicación entre los equipos de trabajo es fluida. Entonces, por ejemplo, no tendríamos por qué repetir el código de un header, de un footer, de un slider. Habría un equipo encargado de realizar esta parte y los demás la consumirían. Pero no deberíamos llegar a la instancia donde dos equipos realicen el mismo componente feature. Entonces, ponemos microfrontends a todo, ¿no? Bueno, no, claramente no. Como dijimos anteriormente, esta arquitectura tiene sus pros y sus contras y no hay silver bullet o bala de plata, menos, como mencionábamos antes, en desarrollo de software, ¿no? Ahora, ¿qué problemas resuelve esta arquitectura? Porque sabemos lo básico de cómo funciona, qué es, pro y contra, pero ¿qué nos resuelve? La razón número uno por qué las compañías eligen microfrontend es para acelerar el proceso de desarrollo. En una arquitectura común, múltiples equipos están involucrados en construir una nueva feature. Entonces, reducir el tiempo de espera entre los equipos es el objetivo principal de lo que es microfrontends. Con el modelo de microfrontends, todas las personas involucradas en la creación de una característica trabajan en el mismo equipo. La cantidad de trabajo que hay que hacer es la misma, pero la comunicación dentro de un equipo es mucho más rápida y menos formal. La iteración es más rápida, no hay que esperar a otros equipos, no hay discusión sobre priorizaciones, etc. La mayoría de las arquitecturas hoy en día no tienen el concepto de escalar el frontend. Entonces, en la siguiente imagen veremos tres arquitecturas: monolítica, frontend
frontend backend split, que sería que están divididos ya, no sería un monolítico entero de lo que es frontend y backend, sino que nos quedaría un monolítico de frontend, pero ya estaría separado lo que es el front. Y después tendríamos microservicios. Lo que tienen estas tres arquitecturas en común es que todas tienen, como mencionábamos antes, un frontend monolítico, es solo uno. Por ejemplo, una arquitectura headless sí dejaría escalar libremente el frontend, pero todavía seguiría siendo un frontend monolítico. Entonces, si escala todo el frontend, con todas sus páginas, con todos sus componentes, features, etc. Con microfrontends, la aplicación, incluido el front, es separado en partes mucho más pequeñas. Cada equipo tiene su propio frontend. Comparado con un frontend monolítico, crear, mantener pequeños frontend tiene muchos beneficios. Entre ellos, se puede implementar de forma independiente, se aísla el riesgo de error a un área mucho más pequeña, es más estrecho en su ámbito o scope y por lo tanto más fácil de entender, tiene un código más, un código base, un codebase más pequeño que puede ayudar cuando se desea refactorizar o reemplazar ese módulo o esa porción, y es más predecible porque no comparte el estado con otros sistemas, ¿no? Como vemos acá, tenemos lo que sería una arquitectura microfrontend en todo su esplendor, ¿no? Donde cada equipo puede usar una base de datos diferente, puede haber un backend diferente, puede haber un frontend diferente con diferentes frameworks, diferentes tecnologías y demás. Entonces, acabamos de ver qué nos resuelve esta arquitectura. Ahora, ¿cuándo tiene sentido aplicarla o cuándo nos conviene, ¿no? De nuevo, ¿no? Recomendado especialmente para medianos largos proyectos. Microfrontends es una arquitectura que facilita escalar proyectos. Cuando hay una aplicación donde están trabajando no más de 10 personas, escalar puede no ser el problema principal. Por ejemplo, el CEO de Amazon, bueno, ex CEO ahora, Jeff Bezos, sugería la regla de two pizza teams, dos pizzas por equipos, que dice que un equipo es demasiado grande cuando no se puede alimentar con dos pizzas. En práctica, esto diría que la cantidad perfecta sería entre 5 a 10 personas. Cuando el equipo supera a las 10 personas, es bueno empezar a considerar a dividir el equipo. En general, es una arquitectura que trabaja un poco mejor para lo que es web. Aplicaciones nativas para plataformas como iOS o Android son monolíticas por diseño. Componer y reemplazar funcionalidades on the fly no es posible. Para actualizar, por ejemplo, una aplicación nativa hay que buildear el Single Page Application Bundle, enviarlo para revisión a Google o Apple y pasar por el review process. Entonces, en términos generales, si nuestro proyecto es enteramente web, vamos a tener muchas menos piedras en el camino, pero si pensamos esto para native, vamos a tener que hacer algunos sacrificios también. Un equipo no está limitado solamente a un frontend. O sea, no estamos limitados a un frontend por equipo, podemos tener varios. Por ejemplo, un equipo puede tener el checkout process, también la página de producto. Entonces eso no es una regla estricta, no es que tenemos un frontend en un equipo, sino que un equipo puede tener tranquilamente múltiples frontends. Dividir nuestra aplicación en partes autónomas trae un montón de beneficios, pero esto no es gratis, ¿no? O sea, lo que venimos hablando de dividir, tenés múltiples frontends por equipo y demás. Cada equipo tiene que hacer su propio setup entero, como mencionábamos antes, establecer reglas cross equipo, a veces no es difícil, necesitamos también una forma de transferir conocimiento hacia otros equipos de nuestro trabajo. También temas como performance son importantes, ya que un equipo, lo mencionábamos antes, puede agregar una funcionalidad nueva que impacta en la performance entera de la página, y en estos casos es difícil encontrar el módulo responsable para saber dónde aplicar nuestro fix, ¿no? También lo mismo si hacemos algún improvement, alguna mejora en performance, esto va a ser algo que se va a tener que aplicar en los diferentes equipos de manera separada. Ahora, veamos algunos conceptos que más o menos fuimos nombrando a lo largo de la charla. Uno de los más importantes conceptos es la estructura del equipo de trabajo.
Entonces, cross-functional teams, equipos cross-funcionales o equipos interdisciplinarios, tienen el beneficio de que todos los miembros están directamente involucrados en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada equipo va a poder trabajar de manera independiente. Todos los miembros del equipo son involucrados en el desarrollo. Como mencionábamos anteriormente, cada equipo puede tener ownership de una funcionalidad específica, una página entera, módulo, etc. Y pueden trabajar de manera 100% independiente. También recordemos, como vemos acá, que la parte en común que van a tener estos equipos, como performance, ya lo mencionábamos, design system o un UI kit, y por ejemplo lo que es compartir conocimiento, ¿no? Sharing knowledge en base a estas cosas, ¿no? De si aplicamos algo en performance, si hacemos algún cambio, va a tener que haber una comunicación fluida dentro de los equipos. Tampoco pueden ser burbujas completamente aisladas, porque obviamente que tiene que haber cierta comunicación. Podríamos dividir a los equipos por páginas, ¿no? Esta es una de las maneras más sencillas de aplicar microfrontends. ¿Por qué? Porque básicamente el ownership de una página lo tiene 100% un equipo. Entonces es algo que se van a poder encargar totalmente ese equipo. Se puede trabajar de manera muy independiente, servir la página a través de un dominio público y listo. No hay mucha vuelta en ese sentido. A veces el concepto de páginas nos queda un poco corto. Cuando queremos empezar a utilizar componentes que aparecen en diferentes páginas, tenemos que empezar a utilizar fragmentos, que básicamente son partes de código que vamos a reutilizar. Típicamente, por ejemplo, tenemos un footer, un header, que obviamente no vamos a querer que cada equipo implemente de una manera diferente, o implemente el mismo pero siempre con diferente código. Ahí es donde los fragmentos entran en juego. Los Shared Topics, como mencionábamos antes, van a ser varios, como Performance, que es un tema donde impacta a todos los equipos, porque si bien podemos tener diferentes fragmentos, módulos o páginas, la aplicación entera o el website entero es uno, y obviamente que son temas que son las responsabilidades de todos los equipos, ¿no? También un Design System o UI Kit, donde mencionábamos antes, y después otras cuestiones más que vamos a mencionar más adelante. Entonces, lo que son las integraciones frontends son técnicas o conceptos que vamos a usar para realizar diferentes objetivos. Relacionadas a los puntos anteriores, ahora los vamos a ver un poco más en detalle. Acá tenemos como una visión general, lo que sería routing and page transition, composition y comunicación. Si vamos en el caso de lo que es ruteo y transición de páginas, esto también es una integración básica. Justamente cuando mencionábamos que si usamos el concepto de páginas y cada equipo trabaja en páginas separadas, ahí es donde entra en el juego el concepto de ruteo y transición de página. Seguramente querramos una linda transición de páginas entre ellas. Obviamente que también podemos dejarlo natural, entonces, y que cada transición se hiciera un page load, pero en general no es lo que quisiéramos. Quisiéramos que todas las páginas, por más que fueran de diferentes equipos, se comporten como una single application. Entonces, no quisiéramos que quizás haya una carga demasiado grande entre página y página, y estaría bueno que sea bastante fluida esa transición, ¿no? Anteriormente mencionábamos los fragmentos, entonces la técnica para unirlos y que trabajen juntos como una sola página se llama composición. Esto puede ser de diferentes formas, desde un iframe, traer contenido por un Ajax call o incluirlo de forma como si fuera una librería. De seguro necesitemos algún tipo de comunicación entre nuestras páginas o fragmentos. Quizás lo más básico o lo más complejo, a lo primero no necesitemos nada complejo, pero puede ser que más adelante sí. Por ejemplo, después para compartir estado entre nuestros módulos o nuestros equipos, quizás necesitemos de lo que es una Shell App, que es el lugar donde, digamos, se encarga, es como la base de nuestra aplicación, y ahí es donde se desprenden todos los equipos. Después también, obviamente que hay comunicaciones más sencillas como parámetros por URL o también cookies o, por ejemplo, storage.
Eso hay diferentes métodos. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos con parámetros por URL, pero bueno, puede ir de sencillo, obviamente, de básico a súper complejo, ¿no? Tranquilos, obviamente, don't panic, no es tan complejo como parece. Y ahora vamos a ver unos ejemplos muy básicos para que vean que seguramente en algún momento hayan hecho microfrontends y si no, tranquilamente con estos ejemplos lo pueden hacer. Entonces, acá vamos a tener nuestra tiendita de tractores, donde vemos nuestro tractor lindo que es color verde. Es una página de producto donde un equipo es dueño y donde tenemos un link básico. Acá es donde mencionábamos que las integraciones no tienen por qué ser complejas. Un simple link a otra página estaríamos implementando microfrontends porque la otra página, obviamente que nosotros no somos owner, no somos dueños, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, pongo un link hacia la otra página. Entonces tenemos el link hacia otra página con parámetros donde muestra recomendaciones en base al producto que estábamos viendo. Entonces, acá vemos donde en base al tractor que estábamos viendo nos muestra los tractores rojos, ¿no? Esto es una página donde ya el equipo, si se quiere, A, que era dueño de la página de producto, ya no tiene nada que ver. Y esto es dueño del equipo B, donde es el equipo encargado de mostrar recomendaciones. A ese equipo no le interesa o no es algo importante el código o la funcionalidad que el equipo A tenga en mostrar el detalle del producto. Si vamos a ver un poco de código, acá es donde tenemos la primera página, donde básicamente tenemos una imagen, un título y lo más importante que tenemos acá es nuestro link, ¿no? Donde apunta a otro localhost o a otra página, tranquilamente puede ser, donde ya podemos pasar parámetros por URL. Recomendaciones, en este caso, / tractores rojos. Y si vamos al ejemplo de lo que es la página de las recomendaciones, obviamente que va a haber toda una lógica donde tomemos esos parámetros, consultemos a la base de datos, pero básicamente el resultado final va a ser los dos tractores rojos con link a lo que es el equipo A, porque cuando hagamos clic en algún tractor, seguramente vayamos a la página de producto, entonces tenemos ahí como un ida y vuelta entre el equipo A y el equipo B. Ahora, ¿qué pasa? Si de marketing, por ejemplo, nos indican que para el usuario, obviamente hacer un clic más para ver las recomendaciones no es lo mejor en user experience y demás, entonces, ¿qué podemos hacer? También algo muy básico es reemplazar ese botón, ese link con un iframe. Esto va a apuntar a la URL, misma URL del equipo que se encarga de las recomendaciones. Quizás tengan que hacer algunos ajustes por su lado, pero para nosotros es casi lo mismo. Bueno, también vamos a tener que hacer algún cambio, pero muy pequeño, que es obviamente reemplazar un botón por un iframe. Entonces, si volvemos a ver nuestro código, básicamente que hicimos, sí, es sacar el link, el botón, con la misma URL y básicamente mismos parámetros. Web Components. Es una parte muy importante, por supuesto, de todo este mundo de lo que es microfrontends. Básicamente son un conjunto de APIs que permiten crear nuevas etiquetas HTML personalizadas, reutilizables y encapsuladas para usarlas en páginas web y aplicaciones web. Entonces, básicamente va a ser la forma que nosotros tenemos para crear nuestros propios componentes totalmente nativos, muy importante, agnósticos a lo que es cualquier framework. Hoy en día el soporte en los browsers es muy amplio. Anteriormente, por supuesto, como cada cosa nueva que sale, el soporte cross-browser no era tan bueno, pero hoy en día sí. Como vemos acá, un ejemplo súper básico para tampoco meternos tan en profundo en Web Components, porque hay mucho material y muchas charlas relacionadas a eso. Esto sería un ejemplo de cómo incluir, usar un web component. Y es muy similar a la manera que utilizamos cualquier componente en React, Vue, etc. Lo importamos y lo usamos con lo que es el tag que nosotros hayamos definido en este caso.
Entonces, una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué tenemos, porque tenemos ejemplos básicos que vimos y son súper sencillos de aplicar y entender, pero ¿cómo podríamos empezar a usar plenamente esta arquitectura? Si quisiéramos, por ejemplo, empezar a un proyecto o una aplicación. Tenemos varios frameworks, obviamente, que nos van a facilitar mucho el camino. Justamente en muchas ocasiones, y más cuando empezamos a incursionar algo nuevo, quizás no tenemos ahora que reinventar la rueda o meternos con cosas tan complejas. Como mencionábamos antes, crear nuestro propio app shell para compartir información entre nuestros componentes, o nuestro propio sistema de ruteo, etc. Acá los recomendados que tenemos y los más usados en lo que es hoy en día el mercado son Bit, Single SPA, Piral, Puzzle.js y Luigi. El más recomendado y también más amigable de la lista es Single SPA. Es el, al menos hoy en día, el que yo recomendaría. Single SPA es básicamente un framework que permite reunir múltiples microfrontends de JavaScript en una aplicación frontend. Básicamente el concepto de la arquitectura metido lo que es en el framework. Algunos beneficios. Múltiples frameworks en la misma página. Obviamente que, como mencionábamos antes, y lo que es justamente una de los beneficios principales de esta arquitectura, es que no tenemos que tener un mismo framework en todos los microfrontends, ¿no? Tranquilamente podríamos hacerlo porque quizás no todos los equipos de la empresa, de la compañía, saben React, entonces podemos ir por una arquitectura de microfrontends, pero todos los equipos serán con React o serán con Vue. Pero bueno, obviamente que lo que soporta Single SPA es tener también múltiples frameworks en la misma página, en la misma aplicación. Viene ya con un sistema de deploy independiente, entonces como mencionábamos antes, no tenemos por qué hacerlo nosotros mismos, es una feature que ya viene implementada y obviamente es una feature muy importante para lo que es arquitectura de microfrontend, ¿no? Deploys independientes sin tener que afectar a cualquier otro equipo, módulo o parte de nuestra aplicación. Cada una de nuestras aplicaciones o módulos va a tener el código aislado, entonces podemos tenerlo de manera independiente sin tener que mezclarlo. No es que lo vamos a tener todo viviendo en el mismo lugar, sino que cada aplicación va a poder tener su propio codebase separado. También muy importante, soporta lazy load out of the box, o sea, por defecto. Es una funcionalidad que ya viene incorporada, muy bueno. Con respecto a la arquitectura de Single SPA, algo que mencionar que es muy importante es que Single SPA se inspira en el ciclo de vida de los frameworks modernos. O sea, aplicando ciclos de vida a aplicaciones completas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del ruteo, en relación a lo anterior que mencionábamos, cada aplicación puede responder a un evento de ruteo, saber arrancar, saber montarse, saber desmontarse, etc. Entonces eso va a ser muy importante para lo que es todo el flujo de nuestra aplicación, ¿no? Donde decimos, bueno, la homepage es un equipo, una aplicación, y para ir a lo que es la product page quiero montar o desmontar ciertas aplicaciones. Llegamos al final. Un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá. Microfrontends no es algo tan complejo como parece. Para empezar a hacer microfrontends no hay que reinventar la rueda. Podemos hacer ejemplos básicos como los que vimos. Podemos, por supuesto, usar frameworks como Single SPA. Es una arquitectura pensada para proyectos medianos largos, como dijimos anteriormente. Implementar esto en una aplicación pequeña podemos, sí, pero si pensamos que va a crecer. Si no, no es necesario quizás setear toda esta arquitectura para algo tan pequeño. Así que bueno, llegamos al final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que se lleven las ganas de probar esta arquitectura, de la curiosidad de probar, de ver a ver cómo funciona esto y quizás sacarse el miedo a algo que quizás parece complejo, como mencionábamos antes. Y cualquier duda o consulta, nos vemos en el Q&A. Hasta luego.